Somos una familia pequeña. Mi padre se llama Gustavo Garrido Reyes, es originario aquí del DF. Mi madre es de Sonora, Navojoa. Aquí se conocieron. Hicimos, primero mi hermano es mayor, Gustavo Garrido Mendoza. Hizo la carrera de odontología, 3 posgrados, hizo ortodoncia, prótesis removibles y endodoncia, y luego hizo un diplomado de implantes. Y luego se metió en la carrera de veterinario. Y ahora hizo la especialidad de cirugía maxilofacial con los animalitos. Ya no ve humanos, ve leones, tigres, focas, perros. Yo siempre me gustó mucho el dibujo de niño. En mi familia me apoyaba mucho mis tías y mi madre. Yo vivo en el centro de la ciudad, vivo a una cuadra del Monumento de la Revolución. Pasamos el 68 incluso. 2 días antes hubo un movimiento muy fuerte aquí de los estudiantes. Yo tenía como 9 años. Aquí me acuerdo que estaban los del Politécnico con su Huelum, y de repente llegó de insurgentes los del Goya, los de la UNAM. Se juntaron, pero ya estaban los tanques aquí y una fila de soldados con los rifles apuntándoles. Decían, apunten, y todos los estudiantes corrían. Y decían, Goya, bueno, y apunten. Y al día siguiente o a los 2 días pasaron unos camiones de soldados, ya no de granaderos, de soldados. Y nosotros teníamos la fama en aquel tiempo de decir, hijos de Cueto. Pero éramos niños, y se paró un camión, bajaron los soldados por órdenes de un mayor de ellos, y nos iban a perseguir, y nos dio miedo y corrimos, y ellos iban directos en ese camino, iban hacia Tlatelolco, pues sabiendo que iban a cometer algo contra la gente, contra los estudiantes. Ya en la noche nos subimos a azotea y supimos que estaba el movimiento muy fuerte, y fue la matanza de Tlatelolco. Entonces aquí he vivido, he pasado muchas historias, terremotos. Vimos cuando pasó aquí en Insurgentes la flama olímpica, llegaron al estadio de Seúl. También vivimos el 70 al fútbol, intercambiábamos banderitas y nos daban escudos. Pelé, estaba la selección de Brasil en el hotel de Carlo, que se cayó en el temblor del 85. Aquí estuvo fuerte. Recuerdo que estaban 2 estacionamientos. En uno estaban los muertitos con cal y en el otro estaban las cajas para que reconocieras tu muerto. A mí me gustaba mucho dibujar. De muy jovencito entré a una escuela y en la colonia Condesa, estaba en la secundaria. Una señora de aquí vecina, ya hace muchos años, estaba estudiando en el Cecati, ahí en la colonia Condesa, en la calle de Mazatlán. Entré a estudiar óleo aplicado. Estaba una carrera ahí de restauración artística. Fueron 2 años ahí estudiando. Fue óleo aplicado, dibujo artístico, dibujo técnico y también historia del arte, que me encantaba historia del arte. Es un Cecati muy bueno. En aquella época estaba la escuela de restauración artística dentro del Cecati y había muchos talleres. Ok, ya luego estuve estudiando normal, entré al CCH. Mi hermano trabajaba en el gobierno de mensajero y yo fui a ver a Facio Maldonado. Me dijeron, Oscar, pues ¿tú qué vas a hacer aquí? A ver, coméntanos qué puedes hacer. Y yo dije, pues de mensajero, pues yo puedo ir por, no sé, por las tortas. ¿Qué te gusta hacer, Oscar? Me gusta dibujar. Me dijeron, ¿sí te gusta dibujar? Oye, a ver, estamos en el mes de Japón y tenemos el Teatro Julio Jiménez Rueda, tenían el Teatro de la FESE, tenían todos los centros culturales o los puntos donde tienen las unidades del ISSSTE, tenían la Galería Tres Guerras que está en la Ciudadela, y me dijeron, hazte un programa chiquitos, vamos a exponer sobre el bonsai. Me fui a mi casa, agarré los plumines en una hojita y dibujé arbolitos chiquitos. Y me dijeron, ponle una frase. Y yo hice con letras tipo japonesas, pero en español dije, la pequeñez del hombre, ¿no?, expresando la grandeza del universo. Me aventé un rollo así y me dijeron, muy bien, bueno, pues desde hoy vas a trabajar con nosotros, te vas a ir al Departamento de Fomento Cultural, te vamos a mandar con Fernando Aguirre. Tiene 17 años. Dijeron, a ver, Oscar, nos dicen que eres buen dibujante, te lo van a publicar. Le dije, ¿me lo van a publicar mi dibujito? Yo van a sacar 500 copias. Yo, 500 copias de mi dibujito. Estaba yo feliz. Las computadoras en aquel tiempo eran de hoyitos, de perforaciones. Se llevan al área y abren las puertas y se iluminó mi vida. Hombres con pinceles, con respiradores, con reglas, colores, pinturas. Y digo, ¿qué hago? Vete a lavar pinceles, eres el nuevo, órale. Entonces empecé a trabajar en diseño gráfico con grandes dibujantes. Para mí eran grandes. Hacíamos carteles, logotipos, tipografías, ilustración. A mí me daban fotos de los artistas, de Ofelia Guilmain, de Susana Alexander, para que la pegara
dibujara yo en el cartel. Decía, no, yo la voy a dibujar. Les dibujaba, hacía retratos de ellos y empezaba yo a conocer Sanguina. Me metía yo a tiendas de arte, observaba mucho la Sanguina con el maestro de dibujo artístico en Secati, un gran maestro de dibujo artístico español. Lo llevaba a su casa porque estaba ya grande el señor y yo pues, estaba chavo. Trabajó en la época del cine de oro de México. Trabajaba con grandes directores españoles que trabajaron con Claroscuro del cine mexicano, muchas películas, porque era un refugiado español. Lázaro Cárdenas en aquella época trajo a muchos españoles que tenían los problemas con Franco en España. Entonces, pues Lázaro Cárdenas abrió la puerta para darles asilo político. Y llegó él, entre ellos, llegó también mi abuelo, entre ellos, y me decía él que cuando estaba en la cárcel en España, que estaban encarcelados, se sacaba la sangre y pintaba con su sangre. No tenía, entonces pintaba con su sangre. Y yo le decía, maestro, denme los secretos. Yo iba a su casa, denme el secreto para dibujar como usted dibuja. Y se reía y muy tranquilo. Estaba viejito, era un yepeto. Estaba bien bonito así, con sus canosas. O sea, hermoso, ¿eh? Me dijo, sí, te voy a decir el secreto. Y yo dije, ¿cuál es? Me dijo, la paciencia. Y se me quedó, ¡pum!, bien grabado, ¿no? Yo me acuerdo que el primer pastel que hice con los gises secos fue una campiña inglesa y estaba metiendo un granjero a 2 caballos percherones con todo su herraje. Un atardecer precioso y me tardé 3 meses, creo que 10 horas o 12 diarias trabajaba en el pastel, haciendo todos los detalles. La paciencia, ¿no? Y decía yo, pues, ni modo, es la paciencia, ¿no? Se me quedó muy marcado. Ese cuadro, mi primer cuadro que hice al pastel, lo llevó una señora aquí al Frontón México. Yo vivo en el momento de la Revolución, está el Frontón México, donde juegan Hayalay en aquella época, y su papá tenía un puesto de tabacos, de puros, lo puso ahí en que se venden. Pasaron los españoles, lo veían mucho español, entonces ahí con el puro, ya saben. Y pasó un jockey, un hombre que corría caballos en el hipódromo de las Américas. Chaparrito, pues son muy hábiles, pues tienen que subirse al caballo y tienen que ser muy ligeros. Y le vio el cuadro y le dijo a la señora, oye, yo tengo un cliente, va a visitar, va mucho al hipódromo de las Américas, un señor que es un señorón y le gustan mucho los caballos y los cuadros. ¿De quién es el cuadro? No, pues es de un vecino mío, un chico joven. Ah, pues dame el teléfono, ya hicimos la cita, fui a ver al señor y me compró el caballo, hijo. Me compró los caballos, fue mi primer venta, ¿no? Porque yo siempre vendí muchos rostros. Me gusta mucho dibujar rostros y siempre los vendía. Nada de que regalos, yo siempre vendía mis rostros. Y como vivía en una planta baja, pues me ponía aquí a dibujar y la gente me tocaba en la ventana, oiga, ¿me puede hacer la foto de mi hija? Y yo, bueno, ¿cuánto? Pues 500, 1500. Les cobraba, siempre cobré bien en aquella época. Pero mi primer cuadro así serio de dibujo, de pintura, de arte, que no era un encargo, que era porque a mí yo lo quería hacer, porque me atrapó esa imagen. Entonces me tardé 3 meses, 10 horas diarias, caray. Yo me acuerdo que ganaba en el ISSSTE, creo que al mes, menos de 1,000 pesos al mes. Toda la gente, eso era lo que ganábamos. Y cuando vendí mi cuadro lo vendí como en 8,000 pesos, 8 meses de sueldo. Y me lo compró el judío. Me bajó, pues judío, ¿no? Yo dije 10,000 y acabó en 8,000. Estaba yo un poquito más grande y ya estaba trabajando ya en el ISSSTE. Fíjate, toda la vida como que se acomoda, ¿no? Estaba ahí gente del CENDOS, varios de la GFU, de la Gran Fraternidad Universal, trabajando en el Departamento de Fomento Cultural del ISSSTE. Facio Maldonado y todos ellos eran de una corriente que mi papá conocía. Me la impuso nuestro padre. Fue porque llegó un monje de Japón, Eyo Takata, que practicaba el Zen. Lo trajo Alejandro Jodorowsky y también estaba Edith Fromm, una sociedad de psicólogos, muchos artistas de Televisa en aquella época, muchos intelectuales, Elena Poniatowska. Iban a meditar. Yo no quería. Estaban primero en Las Águilas, luego terminaron en Revolución, ya luego en CEU, abajo del estadio, meditaba el maestro. Ya se murió en México el maestro, pero yo no quería. Tenía 8 años cuando empecé a meditar. Mi hermano y yo estábamos espantados. Tenían un palo
que se llama Quisaco. Es muy duro meditar porque no te puedes mover. Las piernas te duelen y a todo mundo les duele. La respiración tienes que romper con el dolor. Te movías un poquito, te quejabas como niño. Cualquier adulto se paraban con el palo. El Gyujitsu se llamaba el jefe de Sendo y caminaba despacio entre los meditantes y llegaba a tu lugar, los saludabas y te doblabas y te pegaba en la espalda 4 palazos. Pero muy buenos, ¿eh? Te pegaba al lado de la columna vertebral. Donde sale todo el sistema nervioso de la columna vertebral, ¡pum! Eran los golpes. Yo me fui dando cuenta con el tiempo de que dominar, hay una persona en la historia que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, que ella dice, hombres necios que acusáis a la mujer, pero también dijo, la vieja loca de la casa. La vieja loca de la casa es la mente. El único modo que yo puedo observar para pintar y dominar a la vieja loca de la casa, la mente, es con el cuerpo. La respiración profunda de la columna recta para tener un trazo suave. Estoy doblado, dibujando, no voy a tener fuerza, pero si me pongo derecho y respiro profundamente, mi trazo es más suave. Los alumnos tienen que entender que la primera parte que entra de nuestro cerebro es la perfecta, la que nos quiere llevar a la perfección. La ciencia perfecta es la matemática y la geometría. Es la primera parte donde hay que entrar a dibujar, manejar círculos, líneas, y ya luego entra el lado derecho de nuestro cerebro, que es el creativo. Ya empieza uno a calentar, a meter sombras, pero hay que ir poco a poco que llegue. Él va a llegar de repente. Es como decía Picasso, la inspiración llega trabajando. Tenemos que entrar en ese estado primero. Y a mí me llevaron a meditar y pues de chiquito lo agarré y en la actualidad sigue siendo parte de mi vida, el Zen. Incluso yo a mis alumnos les practico que trabajen primero con el lado izquierdo del cerebro. Tienen que tener una posición derechita y la respiración profunda, con ritmo, y eso lo adquirí yo desde niño. Era en el Zen, claro que con la posición de los japoneses, de los orientales. Y hago que trabajen con el lado izquierdo del cerebro primero, que es el matemático. Hago que trabaje en geometría, distancias. Me empecé a dar cuenta que la postura es muy importante, que era aquella época de paz y amor. Entonces, el Oriente al Occidente, te puedo decir que se ven los hippies, por ejemplo. En los hippies había comunidades, estaba mucho el rollo de los Hare Krishnas, pero este monje llegó a romper con eso. La vida es aquí y ahora, las rodillas o los pies bien puestos en el piso, respiren hondo y la columna recta. Y yo fui formulando con el tiempo que era una parte muy importante para tener un equilibrio en nosotros, y lo empecé a llevar a cabo en la pintura. Nadie me dijo, oye, la pintura va con el Zen o esto. Estamos trabajando ahí en un taller que imparto clases, que es aquí en la Glorieta de Insurgentes. Pues tiene unos ventanales grandes, pasa mucha gente y nos ven dibujando y pintando y les entra la inquietud. Salgo a veces a tomarme un café, a fumarme un café, y están ahí la gente y me ven y me dicen, oiga maestro, a mí me gusta dibujar y yo quisiera, ¿cómo le hacemos? Digo, pásale de parte de la Secretaría de Cultura, no te van a cobrar nada, no importa la edad. Qué padre, me dicen, ¿pero qué cree? ¿Qué les digo? Que hay un problema. ¿Cuál? Que no sé dibujar, me dicen. Entonces yo volteo y les digo, ¿pero te gusta? Me dicen, sí. Digo, ya con eso. A mí lo que yo quiero es que te guste. De lo demás yo me encargo. Los hago entrar en un estado de relajamiento primero, y trabajen con su lado izquierdo del cerebro. Son líneas de fuga, y ya luego va a entrar el lado derecho del cerebro, que es el creativo. Cualquier persona puede dibujar. Yo me encargo de irlos guiando poco a poco, y en los materiales irlos manejando del lápiz hasta el óleo. Todos los alumnos que yo tengo trabajan de ese modo. Es mi modo de trabajar y hay resultados muy buenos. Tenemos atrás a Esperanza Ramírez Serna, que cuando llegó conmigo llegó de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Historia, y se dio cuenta que es buena, sabe que hay que trabajar. La pintura no es un gozo al final, pero se sufre. Hay que construir. Ella conmigo ha hecho varios murales. Estamos haciendo ahorita un mural. Ahorita está trabajando una técnica mixta que se llama grisalla, con veladuras de óleo. Es una reproducción de un cuadro. Yo casi nunca les digo que hagan reproducciones. Me gusta que hagan fotos, de que no hagan un cuadro de otro, pero es un encargo de un cliente. Le pidió la última cena y son horas de trabajo. En mi escuela, en mi taller, trabajamos ahorita no he trabajado mucho desde la pandemia, pero antes trabajaba mucho con modelos de desnudo artístico. Ya tengo 14 años trabajando ahí, pero uno trabaja en lo que a uno le gusta, ¿no?